Hola estudiantes de primer año de bachillerato, sean bienvenidos a la clase de orientación para la vida de ese día en la cual continuaremos desarrollando los contenidos correspondientes a la unidad número uno. Ese día corresponde el contenido 2.1, el cual se titula Formación de la Identidad, parte uno. Muy bien, iniciaremos hablando acerca de la formación de la identidad en sí, como se titula en el contenido, de la cual vamos a mencionar que está ampliamente admitido en la ciencia biológica y médica que la vida comienza en el momento de la concepción o fertilización, es decir, con la unión del espermatozoide y el óvulo, cuando las membranas plasmáticas de ambos entran en contacto y se fusionan. Inicia un proceso de desarrollo continuo e interdependiente de un individuo genéticamente nuevo y único. El proceso es continuo porque, dado que no exista intervención externa, se pueden observar diversas etapas, concatenadas unas con otras, cuyo orden está genéticamente predeterminado. Ese proceso es interdependiente porque en cada etapa se van apagando o encendiendo diversos genes que determinan el inicio y fin de cada etapa del camino. A nivel genético, existe correlación entre las diversas etapas. Por eso, el proceso no puede considerarse como discontinuo. En un cuerpo adulto también encontramos procesos continuos e interdependientes, como en los tejidos que van reconstruyendo. Lo impresionante y diverso de este nuevo individuo es que genéticamente es distinto a los padres y no solo es único, distinto a cualquier otro ser humano, no solo del presente, sino de toda la historia. El padre y la madre aportaron, cada uno, el 50% del material genético de este nuevo individuo, de este nuevo ser humano. Es precisamente en este mismo instante que da inicio la determinación del sexo. A lo largo de toda la historia de la humanidad, las personas se han puesto la pregunta sobre la determinación del sexo de un nuevo ser humano. El descubrimiento del espermatozoide a nivel científico fue en 1977. Pocos años después se descubrió también su función, el gameto femenino y la constatación de la fecundación. A más de 300 años de este hecho, podemos decir que la ciencia ha avanzado enormemente el estudio del proceso del desarrollo del embrión humano. Muy bien, vamos a hablar ahora un poco acerca de el sexo genético o cromosómico. Por eso, sabemos que la determinación del sexo comienza a darse desde el momento de la concepción y sigue un proceso secuencial. Ese proceso inicia cuando se establece el sexo genético o cromosómico en el momento de la fecundación, lo cual se conoce como XX o XY. El espermatozoide es el portador del cromosoma determinante. Si porta un cromosoma Y, el nuevo individuo pertenecerá al género masculino. Si porta el cromosoma X, al femenino. Esta primera fase se conoce como determinación primaria del sexo. Aquí tiene lugar la organogénesis gonadal, es decir, la producción y el desarrollo de la glándula sexual. En este momento, la gónada se determina gónada indiferenciada o gónada totipotente, ya que no existe diferencia entre la gónada de la mujer y el hombre a este punto. Muy bien, iniciaremos entonces ahora sí a hablar sobre el sexo gonadal. La segunda etapa de la determinación del sexo se conoce como sexo gonadal. En esta etapa, donde el cuerpo del hombre empieza a generar hormonas que detienen la producción de estrógenos, impidiendo que se desarrolle la gónada como órgano sexual femenino. También es ahora cuando la mujer forma los ovarios. El hombre, dado el cambio de hormonas, forma los testículos. Como podemos ver, ya desde los primeros días de vida, cada ser humano lleva inscrita en su interior su sexualidad. Como decíamos, no es solo una parte de nuestro ser, como lo sería una mano o un ojo, sino nuestro modo de ser. Por otro lado, resulta curioso que, al inicio, todos los seres humanos empiezan su desarrollo como si fuéramos todos mujeres. Es solo en un segundo momento, cuando los genes masculinos activan la producción de las hormonas masculinas, que cada uno empieza a recorrer su propio camino. Esto solo resalta más nuestra complementariedad. Muy bien, vamos a hablar ahora un poco acerca del sexo hormonal. A partir de este momento también podemos identificar el sexo hormonal.
Las gónadas femeninas, es decir, los ovarios, y masculinas, es decir, los testículos, comienzan a producir estrógeno y andrógenos respectivamente. Los testículos producen, sobre todo, dos hormonas: antimuleriana, conocida también como AMH, y testosterona. Estas hormonas causan que el tracto urogenital indiferenciado se convierta en el tracto genital característico del hombre, es decir, el pene. La hormona antimuleriana proviene de las células Sertoli, así es como se conoce esta célula. Esta hormona causa la regresión de los conductos femeninos. Muy bien, vamos a hablar ahora acerca del sexo genital. Al irse desarrollando las gónadas, podemos empezar a reconocer los genitales internos propios de cada uno. Las mujeres empiezan a formar las trompas de falopio, el útero y la parte superior de la vagina. En los hombres encontramos el epidídimo, los conductos deferentes y las vesículas seminales. Podemos hacer una pausa y analizar algunas de las características que estos órganos nos muestran sobre el hombre y la mujer. Aquí podremos ver cómo la unidad de cuerpo y alma es tal que estas características abarcan la totalidad de la persona. Por un lado, vemos que el órgano sexual de la mujer, como un receptáculo, está hecho para acoger la semilla del hombre y generar un hogar para que esa nueva vida, ese pequeño individuo, vaya creciendo y desarrollándose poco a poco. La fenomenología nos muestra que esto mismo podemos descubrir en el comportamiento natural de la mujer. La mujer busca acoger, unir y ofrecer un lugar de seguridad para los demás. Esa riqueza nadie se la puede quitar. Es de la mujer, de la madre, que los hombres aprenden el valor de la acogida, la unidad, el hogar, de interiorizar las cosas y no quedarse solo en lo exterior. Por otra parte, vemos que el hombre sale de sí, saca su semilla para depositarla en la mujer. Por eso no nos sorprende que el hombre viva mucho más en el exterior, que le cuente entrar en ese recinto interior de su alma, o que le cueste más bien, se refería acá al texto. El hombre, por naturaleza, busca dar y proveer, pero no porque se considere superior o mejor. De hecho, sus dones más valiosos, el don de su interioridad y el don de la vida, se los confía a la mujer porque es ella la experta. Como vemos, ninguno es más o menos que el otro. Ambos se necesitan y complementan mutuamente. El hombre tiene mucho que ofrecerle a la mujer y la mujer también tiene mucho que ofrecerle al hombre. Ambos deben enriquecer al otro y dejarse enriquecer. Estas diferencias no debemos generarnos conflictos de rivalidad, sino una gran admiración por la maravilla que es el otro. Muy bien, ya para ir finalizando, vamos a hablar sobre el sexo fenotípico. Conforme se van desarrollando los genitales, podemos empezar a ver su diferencia externa. En las mujeres se forma la porción inferior de la vagina, la uretra, los labios mayores y menores y el clítoris. En los hombres aparecen la uretra, la próstata, el pene y el escroto. Solo hasta ese punto encontramos signos visibles externamente, aunque la determinación del sexo haya tenido inicio desde el momento de la concepción. En esta etapa se forma el aparato reproductor, aunque su pleno desarrollo se dará más adelante, en la etapa de la pubertad. En un proceso ordinario, el sexo cromosómico y el sexo fenotípico coinciden. Para ser completos, no podemos obviar el tema del hermafroditismo, tan citado hoy día. Por verdadero hermafroditismo nos referimos clínicamente a un desorden ovotesticular del desarrollo sexual. Muchos mencionan que se trata de un 1,7% de la población mundial, pero es difícil determinar la cifra exacta porque existe aún controversia de hasta qué punto se considera a alguien hermafrodita. Una, cima- una cifra, más real es la presencia de ovotestis, una gónada sexual con aspectos sea de ovario, sea de testículo. En el mundo se da aproximadamente uno de estos casos cada 83.000 partos, es decir, en el 0,00012% de las personas. No existe ningún caso documentado en el que ambos tipos de tejido gonadal funcionen y sean fértiles, contrario al mito que
Un hermafrodita podría reproducirse consigo mismo. De hecho, hasta la fecha, solo se conocen en la literatura científica 11 casos de personas fértiles con verdadero hermafroditismo, una de las cuales dio a luz, a pesar de poseer un predominante mosaico XY que caracteriza el cromosoma masculino. Por lo mismo, incluso entre este reducido grupo de personas que padecen una patología, se puede delinear una predominancia por un sexo o el otro. Muy bien, nos quedamos hasta aquí entonces. Nos vemos en la próxima clase. Adiós.